Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Redmi Note 10 4G. Un nuevo terminal que se ha filtrado la gran mayoría de sus características en Tena y del que posiblemente conozcamos muy pronto. Bien, hablamos de un terminal que posiblemente comenzaría la serie Note 10 dentro de Redmi, es decir, al igual que vimos el año pasado con el Note 9, el 9S, el Note 9 Pro, el Note normal, etc., comenzaría, al parecer, que se presentaría a finales de año, comenzaría la nueva serie Note 10. Un terminal del que conocemos la gran mayoría de sus especificaciones, aunque no algunas de las importantes como el precio o como el procesador. Pero bien, vamos a hablar de este terminal porque es muy interesante, conocemos características muy buenas y de las que podríamos ver gran parte del teléfono, ¿no? Bien, como siempre empezamos por su diseño, y es que a lo largo del vídeo voy a poner distintas fotos, pero veréis que algunas fotos no son del Redmi Note 10 y es que solo hay 4 fotos filtradas: la cámara, la pantalla y los laterales. Entonces no puedo poner tampoco, para no repetir tampoco la foto, igual meto alguna del Note 9, a lo mejor en la batería o en la cámara, pero en general van a ser del Note 10, ¿vale? Pero bien, empecemos como siempre con su diseño, y es que me recuerda un poco una mezcla entre el Poco y el Mi 10T. Me explico. Primero por el Poco, porque si os fijáis, el logo de Redmi está en gran parte del teléfono, en su parte trasera. Puede que luego sea así o puede que luego no, pero al menos ahora mismo en el diseño filtrado tenemos el logo bien grande. Además ese colorcito azul que me recuerda al Poco X3. Y luego me recuerda al Mi 10T en la forma de las cámaras. Es verdad que no tenemos un gran sensor como tenemos en el Mi 10T circular y luego acompañado de otro, pero sí que la forma alargada de la cámara, es decir, de donde están las cámaras situadas, sí que es verdad que me recuerda un poco al Mi 10T. Pero en el diseño no podemos ver mucho bien las cámaras porque se ha filtrado, pero como veis está esa parte como más negrita, más oscurecida por alguna razón, entonces no podemos ver bien su diseño. Pero ese técnicamente sería el diseño filtrado, es decir, puede que luego haya sido simplemente una maqueta o luego sea el diseño final. Si empezamos con su ficha técnica, hablamos primero con lo que conocemos, su pantalla. Tendríamos un panel LCD IPS, obviamente no iba a ser AMOLED. Contamos con supuestamente una tasa de refresco de 60 Hz, un tamaño de 6,53 pulgadas y una resolución Full HD+. Con lo cual el terminal estaría bastante bien. Ahora, hablamos del Note 10 4G, el más básico. Posiblemente hay algunas filtraciones que dicen que veríamos ya una versión 5G en estos Redmi, igual que veríamos una versión Pro en la que podríamos ver a lo mejor un panel AMOLED o incluso una tasa de refresco de 90 Hz, con lo cual tenemos que hablar de la versión más básica y además 4G. Como digo, la pantalla está bastante bien, lo que no conocemos es su procesador. Hay filtrados, es decir, sus características del procesador, y técnicamente, según algunos filtradores, se acercaría más al Helio G85. Ahora bien, no creo, porque es el mismo procesador que veíamos en el Redmi Note 9. Es decir, no creo que Xiaomi vaya a repetir procesador, si no, no valdría la pena cambiarse de teléfono. Porque sí, ha aumentado la batería, ha mejorado algunas características, pero en general, si tenemos el mismo procesador, ¿de qué serviría cambiarse de teléfono? Bien, en tema de almacenamiento tenemos al completo muchísimas variantes. Tenemos dentro de la RAM 4, 6 y 8 GB, es decir, 3 variantes, muy bien la verdad por Xiaomi. Y dentro del almacenamiento interno tenemos 128, 64, 128 y 256 GB de almacenamiento interno, ampliable mediante tarjeta microSD hasta 512. Con lo cual tenemos muchísimas variantes. Y esto siempre se agradece, porque cuando vemos, a lo mejor, hemos hablado aquí de algunos teléfonos que solo tenían una única variante, a lo mejor 4 GB y 64, yo siempre lo he dicho, tener la libertad de elección, porque a lo mejor yo quiero la versión de 6 GB porque 8 me parece mucho y 4 me parece poco. O a lo mejor quiero 128 GB de almacenamiento interno porque no le pongo memoria, es decir, no pongo tarjeta SD, pero sí me gusta tener bastante almacenamiento. O incluso 156 GB, ¿no? Entonces, por esa parte, muy bien. Si hablamos del tema de cámara, aquí solo tenemos el sensor principal, es decir, sabemos que contará con un sensor principal de 48 megapíxeles, no sabemos si será de Sony o no, suponemos que sí obviamente, pero no conocemos el resto de lentes. Al parecer estaría, es decir, la configuración general serían de 4 lentes, la principal de 48 y si todo va bien, es decir, si siempre siguen como hacen en todo, siguiendo un poco lo que hace toda la gama media, estaríamos acompañados de un gran angular, un macro y un sensor o TOF o monocromo, uno de dos, que obviamente no conocemos datos, y esto es una suposición. Es decir, puede que luego al final este Redmi Note 10 cuente a lo mejor con un gran angular, un telefoto y quién sabe Dios, ¿no? Pero bien, solo conocemos el sensor principal. En su cámara selfie integrada, o mejor dicho, perforada en pantalla, sería una única cámara de 8 megapíxeles, con lo cual aquí hemos reducido un poco respecto a las versiones anteriores. En tema de batería sí que conocemos que contiene una pila de 5900 mAh, una gran batería, hay que decirlo así, y suponemos, aunque esto no está confirmado, de que le acompañaría posiblemente una carga rápida de 30 a 33 vatios, es decir, la misma carga rápida que vemos en el Redmi Note 9 o 9 Pro, dependiendo.
Pero bien, una buena carga rápida, o eso esperemos, para una muy buena batería. La verdad que 5900 mAh está muy bien, se situaría dentro de la gama media en uno de los teléfonos con más batería. Y yo siempre lo digo, no hace falta tener 6000 mAh, pero nunca está de más. Eso sí, el teléfono no sería muy gordo y además no pesaría más de 200 gramos, con lo cual han sabido meter, bueno, una gran batería en no mucho peso. En temas, bueno, de cosas que añadir, sabemos que será 4G, lo dice en su título, sabemos que contará con Wi-Fi y Bluetooth, obviamente. Al parecer no contaría con NFC, eso sería un pequeño fallo, ya que, bueno, con todo este tema del COVID y tal, los pagos con el móvil, con el teléfono están aumentando, ¿no? Y el no incluir NFC, que se entendería, depende también del precio, pero me gustaría ver NFC. Obviamente contaría con USB tipo C y contaría con jack de audio. Con lo cual está muy bien. No conocemos precio, obviamente, ahora me tocaría decir el precio, pero no tenemos precio. Además serían 3 precios técnicamente porque tenemos 3 versiones, pero este sería el terminal. Me gustaría que me dejase abajo qué te parece este Redmi Note 10, es verdad que no conocemos cosas importantes como su procesador, cuáles conforman las lentes de la cámara en total, o a lo mejor cosas como su carga rápida o incluso su precio. Sé que son aspectos importantes, pero tenemos gran parte de sus características, y este terminal de momento estaría muy bien. Cosas que necesitamos ver, buena carga rápida, es decir, necesitamos que al menos tenga 30-33 vatios, un procesador que sea mejor que el del año pasado, poner un procesador igual sería un desastre, y unas cámaras que al menos se adecúan a lo que vemos en la gama media, ¿no? Gran angular, macro y TOF, acompañado del sensor principal. Un precio, pues bueno, eso me gustaría que me lo dejara abajo en los comentarios, qué precio te gustaría ver en este Redmi Note 10 y cuál estimas que saldrá. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias por verme y nos vemos. ¡Adiós!